Unidos en Dios con lazos de fe, cantemos nuestra oración. Cantemos nuestra oración. Concédenos, Señor, tu paz, tu luz, tu gracia y perdón. Infúndenos tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario. Como siempre vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de los que están aquí presentes detrás de cámaras y por todos los que están ante la pantalla en los distintos sistemas por los que se transmite esta Santa Misa. Todo lo que quieran agradecer, todo lo que quieran pedir. Vamos a rogar especialmente por los enfermos, para que se sanen pronto, para que sean consolados por el Señor, por los tristes, por los solos, por las almas de los que han partido y por sus deudos, para que encuentren consuelo en el dolor, por todos aquellos que se han encomendado a nuestra oración. Puestos ante el Señor y con toda humildad, nos reconocemos pecadores y suplicamos el perdón y la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana, a la misma hora, yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama.
Entonces se deseó la muerte y exclamó: Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 6 de San Juan, en el que el santo apóstol y evangelista nos relata cómo el Señor fue haciendo la revelación de este gran misterio que es la Eucaristía, su presencia real, donde podemos dirigir la mirada para encontrar la suya. Si bien Dios está en todas partes y todo lo hace posible, todo lo hace existir con su presencia de inmensidad, ciertamente que ha querido tener un lugar donde residir entre nosotros. Y ya no solo aquel templo único en Jerusalén que fue destruido y no existe más, sino que cada uno de nosotros es constituido en templo de Dios y sagrario de la Trinidad cuando recibimos la Sagrada Eucaristía. Ha querido que su sacrificio de la cruz, cruento y terrible, se adelantara en la noche del jueves para que luego lo pudiéramos realizar todos los días en ese misterio de la Eucaristía, el pan y el vino transformados en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un misterio de fe. Estas son las palabras que decimos justamente cuando se ha confeccionado la Eucaristía en la misa. Después que el sacerdote ha dicho las palabras consecratorias sobre el pan y sobre el vino, usa esta expresión a la que todos respondemos. Este es el misterio de la fe. El misterio de la fe. El gran misterio de la fe. Y tenemos que subrayarlo porque de lo contrario podemos equivocarnos al hacer uso de este sacramento. No vamos tras un trozo de pan. Esto es fácil, es relativamente sencillo. Fácilmente, incluso desde los ámbitos civiles, se consigue la adhesión de los corazones a cambio de un poco de pan. Seguramente es así. Pero como dice el Señor sobre aquel pan del desierto, maravilloso y milagroso que fue dado al pueblo mientras peregrinaba por el desierto, aquel pan lo comieron y murieron. Todo lo temporal es pasajero. El Señor nos ofrece un alimento que no es temporal. Es un alimento que nos prepara para la eternidad, que nos dispone para la eternidad. Pero a este alimento se accede solo por medio de la fe. No se puede acceder a él sin la fe. Cuando hizo el primer signo para llamar la atención de aquellos hombres y comenzar a hablarles del misterio profundo que se encerraba tras el signo, multiplicó los panes y los peces y dio de comer a una multitud. Todos estaban contentos, todos lo vitoreaban, querían hacerlo rey. Lo siguieron por tierra y por mar para encontrar a aquel que les había dado de comer gratis. ¿Cuántas masas van detrás de aquellos que prometen el pan gratis? Pero Jesús los detiene. No quiere que se queden en el signo material. Quiere que nosotros pasemos de eso que significa en aquel milagro a aquello que es significado en él y que recibimos en la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Es un misterio de fe. Por eso, cuando aquellos hombres empiezan a escuchar de algo espiritual, comienzan a rebelarse. ¿Qué no es este el hijo de José, el carpintero de Nazaret? ¿No lo conocemos acaso? ¿A él y a su familia? ¿Cómo es que ahora dice que ha bajado del cielo? Comienzan los planteos, las dudas, los cuestionamientos. No hay fe en esas palabras. Creen y quieren solo lo que sienten y tocan, lo material.
Cuando la Iglesia, en su caminar por este mundo y en el anuncio de fe de este misterio, se compromete con lo social a través de Cáritas y de tantas otras organizaciones caritativas, sabemos que es nuestro deber, que el Señor espera nuestro auxilio en aquellos que sufren y necesitan de nuestra ayuda. Sabemos que eso es cristiano, pero también sabemos que eso no es lo más importante en la vida del cristiano. Debemos hacerlo y manifestar y probar nuestro amor a Dios y nuestra fe en Él en las obras de caridad, mientras la Iglesia, a través de Cáritas y de las otras organizaciones que existen muchísimas en todo el mundo, da esa ayuda social, es aplaudida, es amada, fiscalizar, es, alabada por su transparencia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esa misma Iglesia, jerárquicamente organizada por nuestro Señor Jesucristo, comienza a hablar de lo más profundo, empieza a decir cosas acerca de cómo ha de ser atendido el prójimo y de cómo ha de llegar el hombre a Dios, entonces ya no es aceptada. Ahí se buscan todas las miserias que los hombres portamos dentro de la Iglesia y se aprovechan esas miserias para ir en contra de la voz profética de la Iglesia. Que no te conocemos, no conocemos tu familia, no conocemos tus pasados, tus pecados, porque vienes ahora a hablarme de lo que no has hecho en el pasado. ¿Cómo puedes decir que traes palabras de vida si eres un pecador como yo? Así nos trata el mundo. Y está bien sufrir esos latigazos, porque de qué otra manera podemos unirnos profundamente al sacrificio de Cristo. Es cierto que tenemos que vivir santamente y que no siempre lo hemos hecho, y que tenemos muchas falencias y que hay entre nosotros traidores que ofenden la santidad del nombre de Dios en la Iglesia. Es cierto que todo eso existe, pero mucho más cierto que esas miserias es que Dios se ha dado en un misterio de fe al hombre. La fe hay que alimentarla, ¿eh? No puedo simplemente ir a comulgar. Tengo primero que alimentar la fe para poder ir a comulgar con fruto. Tengo que vivir en gracia de Dios, limpio de pecado. Tengo que buscar reformar la intención de mi corazón para mirar más allá de las apariencias, porque solo va al Hijo el que es llamado por el Padre. Así lo dice el Señor. La fe es un don. No es algo que se conquista, no es algo que se aprende. Puedo aprenderme de memoria las Sagradas Escrituras y no por eso tener fe. Puedo hacer todas las obras de misericordia más grandes que se imaginen jamás y no por eso tener fe. No tengo fe por algo que haga yo. La fe es un don que me da Dios, pero sí puedo pedirlo, eso sí. Puedo con sinceridad de corazón pedir la fe, pedirla humildemente. Una fe que me transforme, si no, no es la de Dios, sino es creerle a los seres humanos. ¿Cuántas veces, incluso dentro de la Iglesia, mucha gente ha seguido caminos equivocados, siguiendo a pastores legítimos en cuanto a su ministerio, pero que se han desviado de la sana doctrina, de la justa disciplina de la Iglesia, y han ido detrás de guías ciegos para caer todos al mismo pozo? Tenemos que pedir el don de la fe al Señor, porque de Él lo recibimos, y luego alimentarlo, sí, con las obras de caridad, alimentarlo también con las obras de piedad, pero sin pensar que la cuestión piadosa es como un amuleto que me va a traer inmediatamente aquello que yo deseo. Llevo la imagen de San cualquiera, el que sea, y entonces como yo soy muy devoto de ese santo, a mí me hacen todos los milagros y todo me resulta bien, y cuando me resulta mal comienzo a protestar contra Dios y aquel santo, ¿no? Y resulta que no se me prometió eso. En la promesa de Dios se me prometió mucho más que eso que yo pedía. Ahora se me prometió el cielo, la vida eterna. El comer de este pan me asegura la vida eterna, porque es el pan bajado del cielo, que da la vida que no se acaba, no la que dio el maná y se murieron los del desierto, sino una nueva vida
la que procede del sacrificio de Cristo. El que me coma vivirá eternamente. Tenemos que pensar mejor cada vez que preparamos nuestra comunión. Voy a ir a la misa, voy a ir a recibir la Eucaristía. ¿Cómo voy? ¿Con qué vestido me presento a la fiesta espiritual del Señor? ¿Creo realmente en su palabra? ¿He dedicado mi vida a esto? ¿O voy por un acto rutinario? ¿Por un mírenme qué bueno que soy? Debo cambiar esas cosas en mí. Debo perfeccionar mi adhesión a la fe que Dios me ha dado y me ha sellado con su sello en el bautismo y que debe ser alimentada con el fervor con que la viva. Ese fervor le pido en esta Eucaristía al Señor para mí mismo y para todos ustedes. Respondamos al Señor que nos ha hablado con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios que puede dar la vida y fortalecer a los que lo invocan. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor, para que el Padre atraiga a todos los hombres a Jesucristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños y los jóvenes gocen de una formación que garantice su madurez. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que nos hemos reunido en el nombre del Señor seamos imitadores suyos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que han muerto contemplen al Señor y estén radiantes de felicidad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que tu Espíritu se regocije en tus hijos, que te suplicamos. Ya que eres poderoso, escucha nuestras oraciones y concédenos vivir en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades
de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Yo soy el pan que da la vida eterna. Quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Soy el pan vivo bajado del cielo, el que me come siempre vivirá. Aquel que crea en mis palabras, de las tinieblas se librará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles 11 de agosto, la Iglesia recuerda a Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís es nuestra diócesis venerada en la Vicaría de Cuadro Venegas. Pero también es la patrona universal de la televisión y particularmente de la misa de la televisión. Porque cuando comenzó este fenómeno de la televisión, la Iglesia buscó un santo que poner de protector, de patrono de esta nueva tecnología entonces, no hace tanto. Y recordando un episodio de la vida de Santa Clara, en que ella ya estando postrada, enferma en el convento de San Damián, imposibilitada de movilizarse, veía con una visión milagrosa del Señor la misa que celebraban los frailes en Santa María de los Ángeles e incluso hasta recibía la Sagrada Comunión misteriosamente por milagro de Dios. Por este episodio, entonces, ¿qué hacía Santa Clara? Veía la misa por televisión. Quedó como patrona de la televisión y entre nosotros es también, por lo tanto, patrona de nuestra productora que tiene como principal producto esta transmisión de la Santa Misa. Así que, bueno, saludamos a Cuadro Venegas, pero también nos saludamos a nosotros y a todos los que en estos días recuerdan a Santa Clara o no saben por qué es el Día del Trabajador de la Televisión. El sábado 14, San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe es el patrono de la parroquia de calle 3 de Febrero en San Rafael, pero también es el patrono de los comunicadores católicos. Lo recordamos mucho por su muerte en el campo de concentración de Auschwitz, pero no es simplemente eso lo que hizo para ser santo, ese fue el final de su vida. A ese final llegó después de haberse probado mucho en el servicio comunicacional de la Iglesia, tanto en Polonia como en Japón. En los dos lugares dejó una huella muy grande gracias a ese buen uso de los entonces medios de comunicación social escritos. Y es patrono de los comunicadores católicos. Saludamos a todos. Seguimos transitando el último periodo del tiempo de escucha de la Asamblea Eclesial Latinoamericana y todavía todo el mundo está invitado a hacerse oír, a hablar de lo que le parece que es importante tratar en la Iglesia para fijar las líneas pastorales de los próximos años.
El próximo viernes es día penitencial y el próximo domingo coincide con el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, patrono de la Iglesia, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. para dar gracias a Dios con alegría del sacramento que Él nos ha enseñado a amar en la Eucaristía, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Al corazón benigno de María, ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad, aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. Santa María, Madre de Dios,